Hola amigos de YouTube, soy Mafer y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo video. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo crear un buen villano para tu novela, ya sea que estés escribiendo una novela, un guión, un libro, lo que sea. Estos tips te van a ayudar muchísimo. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo crear un buen villano para tu novela, ya sea que estés escribiendo una novela, un guión, un libro, lo que sea. Estos tips te van a ayudar muchísimo. Antes de pasar a los consejos y a los tips, estoy investigando mucho para el tema de villanos porque era algo que me emocionaba bastante. Es un tema que me interesa bastante, sobre todo para la creación de mundo de Inseparables. Y me encontré con algo muy interesante. No es lo mismo un antagonista que un villano. Vamos a aclarar esto y después vamos a ya empezar con los consejos, ¿no? Que yo vi en una página que me sirvieron bastante. Entonces, el villano no es necesariamente alguien que hace el mal. El antagonista es el que quiere lo contrario al protagonista. O sea, en una novela hay personajes que se llaman de diferente manera. Ya luego hablaremos de eso. Si quieren me lo dicen aquí y pues ya les traigo pues un video. Está el protagonista, que es ese entorno al que gira la novela, el personaje principal y todo esto. Y está el antagonista, que puede ser malo o no. Esto me pareció bastante interesante a tenerlo en cuenta. Simplemente es un personaje que quiere lo contrario al protagonista. Muchas veces se trata de antónimos más que de un villano o de una persona mala. Incluso se puede manejar esto en colores, tipo Batman y el Joker, que Batman es como todo negro y oscuro y así, y el Joker es un payaso, literal, o sea, es como todo lo colorido y todo. Eso se trata, no nada más es como, ay, es el malo, entonces es el antagonista. No, el antagonista puede ser, no sé, un maestro en una novela donde el héroe es un estudiante que quiere pasar una materia y el antagonista es un maestro que considera que no está listo. O sea, algo así. No necesariamente tiene que ser un mal personaje o una mala persona. Simplemente es alguien que quiere lo contrario a lo que el protagonista quiere. Esta debe generar terror. No significa que deba generar miedo, no significa que, ay, no puedes dormir porque viste a Voldemort. Pero no, sino que debe ser parecido a una fuerza imparable. O sea, tiene que generar en el lector sentimiento de amenaza que hace que el héroe la pase mal y que evidentemente a nosotros como lectores nos encanta porque es como, quiero saber qué pasa con este personaje al que le están poniendo muchas trabas en esto. Volviendo al ejemplo por ejemplo, digamos que nuestro protagonista es un estudiante que necesita pasar una materia y su maestro es uno de esos maestros que a todos seguramente nos ha tocado, que son súper estrictos y que no lo quieren dejar pasar. Entonces es como esta tensión, ¿no? Que se genera. A ver, ninguno de los dos está actuando mal. Probablemente el maestro tenga motivos para no dejar pasar al alumno. Pero es esta tensión de necesito saber qué pasa. Eso es lo que se tiene que generar. No hablamos de un personaje malo, no hablamos de alguien que es malo y que hace cosas malas. Puede ser el caso. Ya si nos vamos un poquito más de las historias de fantasía y todo. Pero puede ser un personaje que está haciendo algo que para él está bien. Vamos de hecho a ver esto después. Otra cosa útil para crear un buen antagonista es separar al protagonista, separarlo del lector. O sea, que se genere una empatía con él. Entender por qué actúa como actúa. Siempre mucha gente que escribe me ha dicho que los villanos malos solo porque sí, pues no tienen chiste, porque sí es un tipo malo y todo, pero pues ¿qué lo lleva a actuar así? ¿Por qué es así? ¿Qué lo hizo así? Las historias de los antagonistas o villanos también importan, y es muy importante porque muchas veces estas generan la empatía con el lector, más incluso que el protagonista. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos gusta más el villano que el protagonista porque pues nos interesa más, nos mueve más y todo? Entonces siento que eso es importante también. Simplemente puedes optar por representar el mismo mal. O sea, deja de lado la historia y todo, simplemente que sea una representación de todo lo que está mal. Puede ser, o sea, depende muchísimo. Y algo más antes de pasar directamente a los tips. Algo que estuve leyendo es que los villanos no solamente hacen el mal, hacen el mal dependiendo de dónde estén y del contexto histórico. Estamos hablando claramente de una novela de fantasía, ok, ya hay personas que son villanas en la vida real y que pues sí hacen el mal y todo. Pero no se trata de personajes que solo hacen el mal. Se trata de personajes que pueden hacer cosas malas, cosas horribles, cosas que tú dices, uy, ¿qué te pasa? Pero al mismo tiempo pueden hacer actos buenos para la gente que les conviene. Y eso es muy importante al momento de crear un personaje gris y un personaje complejo en una historia. Por ejemplo, Snape de Harry Potter, que si quieren luego hablamos de él. Me van a cancelar por esto, pero él hizo cosas como le convenían hacerlas. Fue hasta que se dio cuenta después de lo de Lily que dijo, ¿dónde me metí? Y empezó a hacer cosas.
Y ahora sí voy a dar algunos tips, no tanto para villanos, esto es más como para un antagonista. Sinceramente encontré más para antagonista que para villanos, o sea, al momento de buscar como tips para crear un buen villano y así me salieron más para un antagonista porque como les digo, un villano no necesariamente es el enemigo, es una persona que hace el mal, sino es una persona que quiere lo contrario al protagonista. Tiene que ser un personaje activo. El protagonista es un personaje reactivo, es decir, el protagonista reacciona a lo que pasa. Al menos los primeros 2 actos de la novela o el principio, el protagonista solo está ahí existiendo y reaccionando a lo que sea que le pase, o sea, porque pues no entiende nada, sobre todo en fantasía. Es un personaje que muchas veces no entiende qué está pasando. Es un personaje que no tiene ni idea de qué pasa por su vida, entonces solo reacciona. Pero el villano, el antagonista, perdón, lo que tiene que hacer es crear esas situaciones. Es un personaje activo en la novela. No es alguien que está reaccionando, es alguien que te da las situaciones y que mueve las cosas a su conveniencia y a su antojo. Se le tiene que dar su propia trama. Se puede llamar contratrama, ya que se opone a la principal liderada por el protagonista. Esto es esencial si se quiere crear una historia consistente. La intención del antagonista es impedir que el protagonista obtenga lo que desea, y esto es lo padre porque uno como escritor tiene que meterse en el papel del antagonista. Muchas veces es lo más difícil porque pues es alguien que no, o sea, es una persona, un personaje que está en contra de todo lo que tú profesas. Entonces lo padre de eso es meterte y definir, ok, le tengo que dar su trama, tengo que ponerme en su lugar y tengo que ver cómo puedo justificar esto, cómo yo me puedo poner en este plan que esto se justifique y así. Tiene que tener sus objetivos, no mostrarlos al lector dependiendo de cómo se genere tu novela. Yo soy partidaria de que no, creo que es más interesante, pero para ti como escritor y para el antagonista tienen que estar claros y saber qué quiere y sobre todo por qué. Porque eso de hacer villanos solo malos por ser malos, la verdad, ya. Trabaja su perfil psicológico para que tenga un comportamiento coherente. Nos parezca reprobable, pero para él debe tener coherencia. Aquí es lo interesante. ¿Cómo justificas una acción que para ti está mal? O sea, ¿cómo tienes que encontrar un perfil psicológico que haga que esa acción que para nosotros está horrible, para esa persona sea coherente? O no coherente, pero que tenga sentido con el personaje. Esta es una que me interesa mucho y es que no sea totalmente malvado. Nadie es ni bueno ni malo. Los personajes grises son los que más nos gustan, tanto escribir como leer. Nadie es malo 24/7, dale un rasgo que lo humanice. Tal vez, no sé, es un asesino, pero le gustan los perros, no sé. Y no los mata. Probablemente, no lo sé. Pero el punto es que ni nadie es 100% bueno. Caso antihéroes, ni nadie es 100% malo. No todo es blanco y negro. Así que eso, planteado en una novela, está muy padre. Que él no se considere a sí mismo malvado. Los seres humanos acostumbramos a justificar todo lo que hacemos. Para nosotros nunca estamos mal. Nos consideramos buenas personas, aunque a veces no seamos buenas personas o hagamos cosas que no están bien, pero para nosotros están bien. Si quieres hacer que un villano sea humano y creíble, pues que se justifique. Que en su lógica esté bien. Por ejemplo, tenemos no quiero hacer spoiler porque no es una saga tan conocida, pero tenemos a Dracus Ra de Legados del Orien. Está loco, es un demente, pero él en su cabeza piensa que tiene razón. Y me gusta mucho eso porque ves el punto de vista también del villano, o sea, del antagonista, que en este momento sería Dracus Ra. Y tú dices, no tiene sentido, o sea, está medio mal de aquí arriba, pero tiene sentido, es eso, justifícalo. Él piensa que le está haciendo un favor a la humanidad cuando en realidad su favor a la humanidad es esclavizar niños en África, no sé, algo así. Y algo que es básico ya para terminar, estos son como algunos consejos que encontré para que tengan una base, pues para que se pregunten esto y podamos hacer algo muy interesante al momento de escribir. ¿Cuáles son sus fortalezas? A ver, ¿qué lo hace temible para el protagonista? Es importante que cuando trabajes el perfil del protagonista le dediques atención a todo aquello que lo convertirá en una pesadilla para el protagonista. Y esto es importante, que le haga pensar al lector que ya valió, que es imposible, que cómo le van a ganar, que por qué. En el caso de esta persona, creo que todos los que hemos leído Legados del Orien entendemos cuál es ese momento. Es cuando, yo digo que es cuando se muestran sus legados, sus poderes, y tú te quedas así como de,
no, pues esto ya valió, o sea, estoy viendo una guerra perdida. Es lo interesante, que el lector y el protagonista, aunque tú como escritor lo tengas muy claro, que pues no es invencible, tengas un punto débil, ya vamos para allá, el lector y el protagonista digan a la torre, o sea, ¿cómo? El último punto, vamos a hablar de lo contrario, las fortalezas, cuáles son las debilidades. Nadie es perfecto, ningún personaje, ningún villano es perfecto, no existe el crimen perfecto, no me acuerdo quién lo dijo, pero aunque el inicio del libro, película, guión, lo que vayas a hacer, debe ser, no parezca invencible, se debe tener algún punto débil, algo que permita al protagonista ganarle, o no, o puede ser también el caso de una novela en donde el villano gane, pero ¿por qué? Algún punto débil debe de tener también justifiquen eso, es muy importante. Y pues estos fueron algunos tips. La verdad es que no hay tanto material para esto. Me interesó mucho como hablarles de la diferencia entre un antagonista y un villano. Ya saben que si tienen algún tema del que les gustaría que yo hablara, me lo pueden dejar aquí en los comentarios o en mis redes sociales, sobre todo en Instagram o TikTok, que son las redes que más uso. Y ustedes no se olviden que pueden seguirme. Si les gustó el video, denle me gusta. Si les gusta y quieren ver más contenido de este tema de literatura, chismecitos de la familia real, covers y todo lo que se me ocurre aquí, ya saben, denle aquí abajo al botón que dice suscribirse. Y no se olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok como NannyDream11, en Instagram como NannyDream98 y en Twitter o X como Nani-Dream. Igual tienen todos los enlaces aquí abajo, en Spotify, en el podcast Charlas, Sueños y un Café, que se está produciendo en este momento. Y no se olviden ustedes que tenemos un video nuevo aquí cada semana. Bye.